Un saludo cordial a todas las personas que ya se encuentran conectadas a la presente reunión. Vamos a ir dando por inicio con nuestra clase referente a la asignatura de emprendimiento y gestión, ¿sí? Dentro de la presente clase, nosotros desarrollaremos la temática referente a lo que tiene que ver con el análisis de riesgo y los planes de contingencia que debemos tener dentro del emprendimiento. Ustedes recordarán que hemos venido desarrollando dentro de las clases diferentes temáticas importantes, generalmente referentes a lo que es la responsabilidad social, el cuidado del medio ambiente, el enfoque en el contexto, el velar por el bienestar de los clientes, ver las necesidades, ver los beneficios, ver las características, identificar lo que es la segmentación del mercado, el marketing como tal. Dentro de lo que es el modelo de negocio, nosotros debemos tener muy clara la idea referencial a lo cual nosotros vamos a enfocarnos, muy clara la idea de la forma en la cual nosotros vamos a desempeñar y vamos a desenvolvernos dentro del área mercantil y dentro del estudio de mercado. En lo que es el emprendimiento, generalmente nosotros cumplimos y desarrollamos diferentes fases. Sí, todo tiene que seguir como tal un proceso. Es fundamental que identifiquemos que el proceso de una o de otra manera se va desempeñando con características innovadoras, con características creativas y con características lógicamente referenciales a lo que tiene que ver con el modelo de negocio y sobre todo con las características activas del emprendimiento que nosotros vamos a tener, del emprendimiento que nosotros vamos a desarrollar. En este sentido, lo que nosotros comprendemos y lo que nosotros entendemos es que de una o de otra manera el emprendimiento tiene varias fases. El emprendimiento tiene varios enfoques que deben ser estudiados y que deben ser estructurados. Quiere decir que conforme va avanzando la idea de negocio, conforme nosotros vamos encontrando nuevas estructuras, nuevos nichos que estudiar, el emprendimiento también va creciendo. Sí, la asignatura como tal va teniendo nuevos enfoques, la asignatura se va encontrando en nuevos espacios con nuevas características, las cuales debe ir desarrollando y de cierta manera debe ir encontrando su objetivo y su finalidad. Algo importante que nosotros debemos entender y que nosotros debemos caracterizar es que lógicamente el emprendimiento se caracteriza y se basa por fundamentalmente comprender lo que es la estructura del mercado, ¿sí? Un emprendimiento nunca va a poderse desarrollar de una manera activa y de una manera relevante si es que no estudia su mercado, si es que no entiende su contexto, si es que no sabe a qué se va a enfrentar o quizás en qué apartados o en qué contextos va a poderse desempeñar como un emprendimiento activo, como un emprendimiento benefactorio. Ustedes recordarán que en las clases pasadas nosotros hemos estudiado la importancia que tiene el emprendimiento, por ejemplo, como finalidad de los modelos de negocio, como finalidad del potencial cliente. Recordemos que cuando yo desarrollo una idea de negocio, debo comprender estructuralmente que esta idea está enfocada a velar por el bienestar, a velar por la estructura como tal de todos y cada uno de los clientes. Yo tengo que saber cómo se está sintiendo mi cliente. Yo tengo que identificar si el cliente está bien o está mal, si el cliente está sintiéndose o no se está sintiendo satisfecho, si al cliente le está o no le está gustando el producto o a su vez el servicio, que tengo que cambiar, que tengo que mejorar. Son muchas estructuras con las cuales yo me enfoco y en las cuales yo enfatizo mis referentes al momento de entender lo que es el emprendimiento. El emprendimiento, chicos, es fundamental que nosotros comprendamos que tiene muchos aspectos. Sí, el emprendimiento tiene muchas ramas y muchas alternativas en las cuales podemos desarrollarnos, en las cuales podemos encontrarnos lógicamente para tomar decisiones. Ustedes recordarán que en las primeras clases nosotros estudiábamos lo que es el plan de inversión. ¿Qué quiere decir? Aquí nosotros hacemos como un pequeño recorderis o quizás como un pequeño acercamiento a lo que es la administración.
No sé si las personas que ya van varios años aquí dentro de la institución recordarán que cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, en primero y segundo de bachillerato de emprendimiento, estudiamos lo que son los pilares fundamentales de la administración. Dentro de ello, entendemos que la administración funge como un alma mater. Siempre les pongo como un ejemplo de que la administración es como si fuese una mesa, ¿sí? La base de la mesa, la tabla en la cual nosotros asentamos como tal las cosas dentro de una mesa, no pudiese sostenerse si no tuviera estos pilares o estas patitas que conocemos dentro de la mesa, ¿sí? Lo mismo funciona con la administración. La base es la administración. Pero para que la administración pueda desenvolverse adecuadamente, para que la administración pueda desarrollarse de una forma estructural, adecuada y equilibrada, lógicamente entendemos que tiene que basarse en pilares. Estos pilares son característicos en lo que tiene que ver con planificación, administración, integración, dirección y control. Son los 5 pilares fundamentales que desarrolla la administración, sí, que son características importantes para nosotros poder entender cómo manejar de una forma más organizada un emprendimiento. Aquí nosotros entendemos lo que es, por ejemplo, el organigrama estructural, entendemos lo que es la planificación, entendemos lo que es la estructura del mercado, entendemos lo que es, por ejemplo, los fundamentos de delegación de funcionalidades, de que yo entiendo que para poder desarrollar un emprendimiento económicamente activo, debo saber velar por, desde un inicio, velar por el bienestar de los clientes, velar por el bienestar de las personas que dependen de mi negocio y todos estos elementos fundamentales. Dentro de estas características, lo que yo tomo en cuenta directamente es que inicio por cuál, por la planificación. Si yo no planifico, voy a tener problemas. Si yo no planifico, quizás el emprendimiento no tenga éxito. Hay muchas veces que nosotros decimos bien, a veces existen teorías que suelen decirnos que cuando una persona improvisa le van bien las cosas. A veces decimos bien, no planifiquemos, solo improvisemos. En ciertas situaciones esto puede ser verdad, en ciertas ocasiones y quizás etapas de la vida puede ser que sí, que la improvisación da resultados positivos. Pero suele suceder en otros aspectos de la vida cotidiana en el cual la improvisación ya no da como tal buenos resultados, especialmente cuando nosotros hablamos del modelo de negocio y del emprendimiento. El emprendimiento requiere de planificación, de estructuración, de reconocimiento del mercado, de identificación de las características, de manejo del espacio, de manejo del contexto, de los potenciales clientes para yo poder saber si es que el negocio va o no va a tener éxito. Recordemos que cuando yo hablo de dinero, lógicamente sabemos que dinero es lo que quisiéramos tener todos, en un montón, lógicamente. Y quizás a veces el perder dinero no le gustaría a nadie. No hay una sola persona en este mundo que pueda decir, sí, a mí me gusta perder dinero. Lógicamente esto sucede también dentro del modelo de negocio. Cuando yo hablo de estas teorías y cuando yo hablo de estas ideas de negocio y de estas ideas de emprendimiento, debo comprender que la estructura, el motor que promueve al emprendimiento generalmente se basa en lo que es el cuidar y también el riesgo económico. Por otro lado, el cuidar que el emprendimiento se mantenga estable en la en el posicionamiento del mercado, que el emprendimiento llegue a más personas, que el emprendimiento no se desplome, que el emprendimiento se mantenga estable, que el emprendimiento crezca, que tenga éxito. Son muchos elementos que nosotros tomamos en cuenta al momento de desarrollar esta planificación. Dentro de la planificación, nosotros nos proponemos ciertos objetivos. ¿Qué finalidad tienen los objetivos? Pues enseñarme a mí o darme como tal una idea, quizás de qué es lo que quiero alcanzar, proponerme una idea de a dónde quiero llegar o qué estructura quiero como tal yo desempeñar, qué rol quiero yo como tal promover dentro del mercado, dentro del manejo del marketing, dentro del manejo de una idea de negocio. Todo esto que nosotros estamos hablando en este momento, lógicamente son elementos enfocados a lo que tiene que ver con la idealización de un emprendimiento. Cuando nosotros decimos, yo quiero ser, por ejemplo, una idea,
Quiero ser doctor, quiero ser profesor, quiero ser abogado, quiero ser ingeniero. ¿Qué decimos? Son ideales que tenemos, son sueños, objetivos y que prácticamente cuando nos proponemos empezamos a trabajar por estos objetivos, empezamos a trabajar por estos ideales que son básicos como seres humanos, que son característicos de una persona. Pero ¿qué entiendo? Que no todo en esta vida va a ser 100% positivo, ¿sí? Que no todo en esta vida me va a llegar fácil. Van a existir problemas, van a existir situaciones en las cuales yo presente conflictos, en las cuales yo no sepa qué hacer, situaciones en las cuales yo no reconozca quizás lo que me está sucediendo, situaciones en las cuales yo diga, ¿y ahora qué decisión debo tomar? Como les menciono, son características y estructuras bastante complicadas de comprender al momento de desarrollar esta idea, al momento de proponer como tal dentro del mercado una idea de negocio. Es por ello que dentro del emprendimiento nosotros nos caracterizamos por manejar el análisis de riesgo y un plan de contingencia. ¿Qué quiere decir? Bien, yo tengo planificado el emprendimiento, tengo creado muy bien mi plan de inversión, tengo todo, teóricamente hablando, todo fríamente calculado. Pero ¿qué sucede si es que algo de lo que yo tengo calculado no sale como lo espero? ¿Qué sucede si es que algo de los objetivos, de los planes, de las características que yo tengo estructurados dentro de mi emprendimiento no funcionan de la manera en la que yo espero? Entro en un colapso, entro en una idea de decir, ¿y ahora qué hago? Quizás estoy cometiendo algún error, quizás algo debo cambiar. Nosotros debemos reconocer que somos seres humanos, aún en la actualidad, en el año 2024, en el cual nosotros nos encontramos, la perfección para el ser humano no existe. Somos seres cambiantes, somos seres flexibles, somos seres que se equivocan, somos seres que deben transformarse, somos seres que deben ir lógicamente adaptándose a la nueva realidad, adaptándose al nuevo entorno, adaptándose a los nuevos enfoques y a las nuevas características con las cuales lógicamente se van enfocando y se van desempeñando. ¿Qué entiendo directamente en esto? Que la realidad se marca o el contexto se marca directamente por los riesgos. Cuando nosotros decimos que crecemos como personas, decimos que hemos crecido a partir de los errores, decimos que crecemos a partir de las complicaciones, a partir de situaciones complejas que se han presentado dentro de nuestras vidas. Asimismo funciona dentro de los emprendimientos. Por eso es fundamental el idealizarnos y el mentalizarnos que van a existir situaciones de riesgos. Van a existir situaciones en las cuales yo voy a decir, quizás me puedo equivocar en tal o cual situación. Quizás esto puede llegarme a suceder. Por ejemplo, cuando yo salgo a comprar en la tienda, ¿ya? Y ya es de noche, decido salir sin mi teléfono celular. ¿Por qué hago? ¿Por qué hago esta acción? Porque lógicamente estoy evitando el que me pueda exponer a que me roben. Si es que alguien se acerca a robarme, no me va a representar quizás mayor riesgo porque no tengo ningún objeto de valor que me represente, ¿ya? ¿Qué estoy haciendo? Lógicamente, antes de salir a la calle, estoy identificando que puede existir una situación de riesgo, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la normativa, de acuerdo a la idealización con el cual yo me estoy desempeñando. Y lo mismo funciona con los modelos de negocio. Por eso es que nosotros debemos saber reconocer lo que son las situaciones de riesgos y ante las situaciones de riesgos deben proponerse ciertos planes de contingencia. ¿Qué quiere decir un plan de contingencia? Pues lógicamente una actividad en la cual yo debo saber cómo actuar ante una problemática. Nos dice, el análisis de riesgo, también conocido como evaluación de riesgo o PHA, análisis preliminar de peligros, es el estudio de las causas de las posibles amenazas. Desde sus orígenes, el ser humano está siempre preparado para una posible amenaza. Recordemos, aquí tenemos una breve conexión con lo que es historia, por ejemplo, las sociedades de los primeros pobladores, los aborígenes, prácticamente desarrollaban su vida mediante un concepto de vivir en una amenaza. Es decir,
buscaban refugio. ¿Por qué? Porque no querían ser devorados por especies más fuertes que ellos, porque no querían que la naturaleza quizás conlleve como tal una enfermedad y llegue a dañar la integridad del ser humano. Constantemente el ser humano por naturaleza está expuesto a amenazas. Entonces, en este sentido, también funciona de la misma manera con el emprendimiento. De igual manera, nos dice que lógicamente estamos expuestos a situaciones o a situaciones en las cuales existan eventos que no sean deseados. A nadie nos gusta estar tristes, a nadie nos gusta tener problemas. No hay una sola persona en este mundo que yo creo que diga, sí, a mí me gusta tener un problema, sí, a mí me gusta tener riesgo, a mí me gusta quizás el enfrentarme a problemas porque me gusta. No, a nadie le gusta sentirse mal, a nadie le gusta sentir que quizás su vida, su integridad o sus bienes están en peligro. Entonces, lógicamente, debemos ser precautelares. Dentro de ello entendemos que, como lógicamente el ser humano por naturaleza está enfrentado a estas posibles situaciones de riesgo, lógicamente debe entender que los daños y las consecuencias que éstas puedan producir en algún proceso de un proyecto o en una actividad empresarial o en una actividad de su vida cotidiana va a representar una afectación directa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estar preparado para poder reconocer alguna situación de riesgo, estar preparado para yo saber cómo enfrentarme a problemáticas presentes. ¿Cómo sé yo que me puedo enfrentar a esta problemática? Creando un plan de contingencia. Este plan de contingencia nos dice que principalmente dentro de una empresa se refiere a un conjunto de medidas de carácter organizativo, técnico y humano, que tiene como principal finalidad la continuación del negocio, ¿sí? Si yo creo una idea de emprendimiento, una idea de negocio, no voy a crear la idea de negocio esperando que el negocio en algún momento quiebre, esperando que en algún momento el emprendimiento fracase, ¿sí? Todo lo que yo propongo dentro del mercado va a ser esperando lo mejor, con la mente positiva, esperando que todo me vaya bien, esperando que las características que yo proponga dentro de la idealización, dentro de la innovación, de la creatividad, sea de la forma más activa posible, con razón de que el emprendimiento crezca, de que el emprendimiento prospere. En este sentido, entonces, es que nosotros entendemos que lógicamente el plan de contingencia está creado con una finalidad organizativa, técnica y humana como principal finalidad del éxito. No solamente la continuidad, sino el éxito. Una cosa es ser exitoso, una cosa es estar alcanzando objetivos y otra cosa es el vivir porque sí. Y esto es importante que nosotros reconozcamos dentro de los modelos de negocio. No solamente se trata de que el negocio no haya cerrado, si no se trata de que el emprendimiento tenga éxito, porque de nada me sirve tener un emprendimiento que ni siquiera los moscos entran, sino que por otro lado, hablo de tener un emprendimiento exitoso, hablo de tener un emprendimiento que se desarrolle de la mejor manera, que alcance activamente sus objetivos, que se enfoque cotidianamente en lo que entendemos como avance y prosperación del mercado. De igual manera nos dice que el plan de contingencia lo que busca es establecer cómo actuar cuando ocurren situaciones extraordinarias, es decir, cuando ocurren situaciones que están fuera de lo previsto y existen algún tipo de riesgo. De igual manera, lo que comprendemos también es que debe existir un correcto análisis de riesgos. El riesgo puede presentarse en cualquier momento, por lo que el emprendedor debe estar preparado justamente para este evento, en la cual la dimensión que tendrá lo posible afectación se determinará según el mayor o menor grado de riesgo. Quiere decir, lógicamente que nosotros no somos conocedores del futuro, no somos brujos para poder saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar de aquí en 5 días, qué va a pasar de aquí en 10, 20, 30 días, ¿sí? Lo que yo tengo que prever es que quizás conociendo efectos, conociendo situaciones contextuales, conociendo mi entorno, debo prever posibles situaciones de riesgos. Por ejemplo,
Si yo sé que en el contexto en el que yo estoy desenvolviendo mi emprendimiento, a partir de las 8 de la noche, se vuelve peligroso, pues ¿cuál es la contingencia que yo debo tener? Lógicamente que preferible el negocio se abra hasta las 8 de la noche. Cierro y listo, mi emprendimiento queda de la mejor manera. De igual manera, buscar todas las herramientas tecnológicas necesarias para que mi emprendimiento tenga todas las seguridades en caso de hablar de un emprendimiento físico. Por otro lado, si yo tengo un emprendimiento digital, quiere decir que yo vendo productos mediante, lógicamente, transferencias bancarias en la mayoría de los casos. No puedo yo arriesgarme a decirle a una persona, bien, yo le vendo este producto y que la persona me envíe una foto de una transferencia y yo no verificar si el dinero está o no está ahí en mi cuenta. Suelen existir actualmente muchas formas de dentro de lo que tiene que ver con el ámbito económico, muchas ventas falsas en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los negocios en línea, ¿sí? Bastantes falsificaciones de dinero, bastantes estafas, es la palabra en específico, con las cuales nosotros tenemos enfoque. Entonces, quiere decir que de acuerdo al contexto, por ejemplo, de acuerdo a nuestro país, nosotros sabemos que en nuestro país la inseguridad es el pan de todos los días. No puedo yo enfocarme o no puedo yo exponerme de una manera tan poco abrupta. Si yo tengo que cerrar caja todos los días viernes, en mi emprendimiento no voy a cerrar la caja y voy a salir con todo el dinero en la calle. Me estoy exponiendo, ¿por qué? Porque yo sé cómo es el contexto, yo sé cómo es la realidad, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Crear ciertos planes contingentes para no exponerme a estas situaciones. Entonces, quiere decir que antes de desarrollar esta idea de negocio, yo identifico las posibles situaciones riesgosas, yo identifico quizás algunos problemas que pueden presentarse antes de crear mi negocio. Nótese que existen varias clasificaciones de riesgo. Entre las principales tenemos, según su origen, que son riesgos. ¿Cuáles son las principales situaciones de riesgo? Tenemos riesgos y sus situaciones. Los riesgos naturales que pueden ser fenómenos de la naturaleza, como inundaciones y sequías. Hablando de fenómenos naturales, nosotros tenemos también, por ejemplo, lo que sucedió en el COVID-19. Ya fue un fenómeno que se salió de las manos del ser humano. Nadie buscó, nadie pudo prever que en algún momento una enfermedad podía llegar a tal punto de encerrarnos a todos y que los negocios principalmente se vean afectados. Lo mismo, ahora tenemos mucha tecnología para poder prever que vienen quizás lluvias torrenciales, que pueden llegar quizás calores extremos, pero aún así la naturaleza es impredecible. No podemos tener una certeza al 100% para saber cómo va a actuar la misma, para poder entender cómo se va a desarrollar este mismo entorno y este mismo contexto. Sí, entonces lo que yo tengo que saber es que quizás puedo estar expuesto a un posible riesgo natural, el cual yo no voy a tener el conocimiento, yo no voy a tener las factibilidades para reconocer quizás cómo puedo actuar ante el mismo. Consiguiente a eso tenemos lo que son los riesgos tecnológicos. En esto puedo tener, por ejemplo, accidentes químicos, transportes de mercaderías peligrosas, apagones eléctricos. Quiere decir que quizás yo estoy 100% confiada de la tecnología, pero algo puede suceder en caso de que la tecnología deje de funcionar. Quizás ustedes son, por ejemplo, personas que son partícipes de una educación virtual. Ustedes recordarán que el día de ayer hubo un apagón a nivel nacional, ¿ya? Todos nos quedamos sin luz a nivel nacional. ¿Qué sucede? Fue inesperado, fue literalmente en cuestión de minutos que nos quedamos sin luz. ¿Es algo que yo puedo controlar como emprendedor también dentro de los negocios? No. ¿Es algo que yo puedo controlar como, por ejemplo, docente dentro de la institución? No. Es algo que se sale de mis manos. Es un riesgo que puede suceder. ¿Qué hubiese sucedido si es que no lográbamos recuperar la luz hasta las 7, 8, 9 de la noche? Quizás ustedes no podían tener accesibilidad a las clases virtuales. Quiere decir que entonces ahí ingresa un plan de contingencia. ¿Cómo nosotros podemos actuar ante esta situación de riesgo? Por otro lado, tenemos lo que son las situaciones antrópicas, que son generadas por errores humanos, accidentes de transporte público, grandes concentraciones de personas,
Generalmente ya son riesgos que directamente ahora sí tienen que ver al 100% con el hombre, 100% con errores humanos. Como les digo, somos por naturaleza equívocos, por naturaleza no somos perfectos, entonces lógicamente podemos estar expuestos a este tipo de riesgos, de que quizás algo se me salga de las manos, quizás algo no me salga como lo esperaba. Entonces, estos son los famosos riesgos antrópicos. Tenemos también lo que son los riesgos financieros. Estos se caracterizan por, lógicamente, encontrarse dentro de las pérdidas de dinero, como también robos y hurtos. ¿Sí? Nadie busca ser robado, nadie busca que su emprendimiento se vea expuesto quizás a una economía inestable, sino que lógicamente debe ser parte de la realidad, ahora es parte de nuestra cotidianeidad el hecho de que debamos cuidar nuestra economía de quizás posibles situaciones riesgosas dentro del ámbito delincuencial. Tenemos también los riesgos comerciales, por ejemplo, las faltas de ventas, la competencia agresiva. Quiere decir, yo propuse mi idea de negocio, pero existe muchísima competencia, muchas personas que están proponiendo la misma idea que yo. Por ende, mi emprendimiento quizás no está teniendo el alcance necesario. Este es un riesgo, el hecho de que yo, por ejemplo, me ponga a vender hamburguesas y haya cocinado 50 hamburguesas para vender en el día y no se vendan ni 10. Es un riesgo en el cual yo me enfoco. Otro de los riesgos también, por ejemplo, son los dinámicos, que tiene que ver con coyunturas económicas, la inflación, variaciones de la demanda, ¿sí? Son cierto tipo de riesgos que lógicamente ya tienen que ver con un ámbito un poco más extracurricular. Por otro lado, tenemos los riesgos legales, que son regulaciones, normas estatales o su incumplimiento. Los riesgos estáticos, que se relacionan con la deshonestidad de las personas o la falta de pericia. Yo, por ejemplo, tengo un emprendimiento, pero no puedo estar al 100% en el mismo, contrato personas que puedan manejar el negocio, pero quizás estas personas no son leales, estas personas no pueden cumplir 100% con la lealtad que yo espero dentro de mi modelo de negocio. Existen muchas normas y muchas características relevantes. También tenemos lo que son los riesgos particulares, que son riesgos que afectan a una sola persona, pero que por su influencia puede afectar a la comunidad. ¿Sí? Netamente lo que pasó con este COVID. Ya el COVID llegó como enfermedad a una persona, pero esta persona, por eso le conocían como el famoso paciente cero. ¿Por qué? Porque esta persona, sin saber que tenía una enfermedad, empezó a contagiar a más y a más y a más, y así se convirtió como tal en una pandemia, en una enfermedad mundial. Entonces, lógicamente podemos entender que existen cierto tipo de riesgos que empiezan en una persona, que pueden afectar inicialmente a una sola, pero puede llegar a concluirse en una afectación de una comunidad o de una sociedad entera. Tenemos también los riesgos de liquidez, que se refiere a la falta de recursos para poder cumplir con las obligaciones del emprendimiento. Es decir, quizás yo cree una idea de negocio esperando poder tener ingresos activos, pero veo que el emprendimiento no puede generar los ingresos que yo esperaba. Entonces, empiezo a tener cierto tipo de riesgos porque quizás ya el emprendimiento empiece en algún momento a ya volverse insostenible porque ya el dinero no me alcanza, la liquidez ya es imposible. Y por último tenemos lo que es el riesgo cultural, que tiene que ver con una afectación a la cultura y las tradiciones de una comunidad. Este último riesgo tiene que ser ya lógicamente un poco más extremo, porque estamos ya en una sociedad y en un contexto en el que entendemos nuestra realidad, en el que entendemos el espacio en el que nos desenvolvemos, en el que sabemos la estructura que nos manejamos. Entonces sería un poco ilógico el que comprendamos que no debemos, que sea un poco ilógico en el cual no pensemos en el contexto. El hecho de que yo ya no cuide o no precautele por el bienestar de mi entorno y de mi contexto, quiere decir que quizás no estoy haciendo bien las cosas. ¿Cómo puedo yo quizás determinar cierto tipo de riesgos? Existen métodos cualitativos, semi-cuantitativos y los cuantitativos. Los métodos cualitativos se caracterizan por ser lógicamente dentro de los riesgos más utilizados en las tomas de decisiones. ¿Sí? Dentro de lo que tiene que ver como métodos empresariales que se enfoquen en el juicio, los cualitativos, habíamos entendido que directamente se refieren al ámbito referencial de los valores, de forma de pensamiento. Los semi-cuantitativos son aquellos en los cuales ya entendemos como una palabra, como nos dice, alto, medio o bajo, de descripciones mucho más detalladas de probabilidades exactas.
Por ejemplo, en los cualitativos yo no puedo hablar de exactitud porque yo no puedo saber al 100% lo que piensan todas las personas. Cualitativo o un análisis cualitativo se refiere a algo que yo no puedo medir, ¿sí? Numéricamente yo no puedo medir, pero generalmente puedo tener ciertas probabilidades. En el caso de los cuantitativos, ya se refieren a analíticas que yo sí puedo medir en su totalidad casi exactas. Por ejemplo, nos dice clasificaciones de muestra en relación con una escala, de igual manera calcular el nivel de riesgo, evitar métodos entendidos. Y ya los cuantitativos, por ejemplo, como análisis de probabilidades, análisis de consecuencias, análisis de igual manera de simulaciones computacionales. Sí, son formas en las cuales desarrollamos como tal las analíticas de los riesgos. Como tal, también tenemos lo que es un plan de contingencia. Nos dice que cuando se dirige cualquier tipo de negocio es indispensable analizar posibles escenarios. Ojo, aquí nosotros debemos ser conscientes de dos cosas. No puedo tampoco ser una persona tampoco tan tanto atormentada, una persona que ya cree escenarios pero demasiado terribles para el negocio. Es importante que quizás yo reconozca qué posibles situaciones de riesgo pueden presentarse, pero por otro lado debo reconocer también que no puedo ser una persona tan fatalista, ¿sí? Todo el tiempo estar pensando negativamente. Recordemos que para las personas que quizás creen en las energías, personas que creen en Dios, en lo que decidan creer, generalmente tenemos que a veces la palabra tiene poder, que a veces la forma y la actitud con la cual uno se enfrenta a las cosas también tiene mucha imposición dentro de la realidad. Entonces debemos reconocer que yo debo analizar posibles escenarios, pero estos posibles escenarios deben estar estructurados lógicamente de acuerdo a la realidad y al contexto de la persona, en especial la forma de reaccionar ante los más adversos. Aunque tengan pocas probabilidades de producirse, en caso de hacerlo, serán absolutamente determinantes para la continuidad o no del negocio. Quiere decir que como yo dueño de un negocio debo reconocer qué posibles situaciones pueden presentarse, qué posibles actividades pueden quizás empezar a desarrollarse dentro de mi idea de emprendimiento y reconocerlas para poder actuar a tiempo. Por ello, el plan de contingencia es fundamental para saber cuáles son los riesgos a los que se enfrenta la empresa y cómo debemos afrontarlos lógicamente. Tenemos, por ejemplo, cuáles son los pasos para crear un plan de contingencia. Identificar los recursos o activos claves para la empresa. También determinar las amenazas y vulnerabilidades, clasificación y evaluación de riesgos, cálculo del riesgo, especificación de objetivos generales y especificación del plan, determinar las medidas y estrategias a implementar, establecer cuáles son los recursos y los protocolos para llevar a cabo las medidas, realizar pruebas y monitoreos del plan. Quiere decir que yo debo tener, como les mencionaba al inicio, fríamente calculado qué es lo que yo tengo que desarrollar, ¿sí? ¿Qué herramientas tengo dentro de mi contexto? ¿Qué características son claves para yo poder tomar decisiones? ¿Qué elementos son con los que yo me voy a enfocar para poder entender las futuras situaciones de riesgo? No podemos esperar, chicos, que todo sea color de rosas. ¿Van a existir problemas? Sí, me equivocaré, claro que sí, pero lógicamente debo saber enfrentar estas características relevantes e importantes dentro del modelo de negocio. ¿Cuáles son las etapas de los análisis de riesgo? Una vez determinado el listado de los potenciales de riesgos, el emprendedor debe ejecutar diferentes etapas. Debemos principalmente iniciar por la descripción de los riesgos. Dentro de esta descripción de los riesgos, lo que nosotros hacemos es una lista detallada de potenciales amenazas, lo que les mencionaba al inicio. Quizás puedo identificar que dentro del contexto en el que yo me estoy desarrollando hay mucha delincuencia. Por otro lado, que quizás una amenaza puede ser desastres naturales, otra amenaza puede ser quizás el clima, muchas formas de las cuales, de acuerdo al contexto, de acuerdo al tipo de negocio que yo desarrolle, puede crearse las amenazas. Por ejemplo,
Si se desea iniciar una escuela para deportes y para instalar las canchas se requiere cortar algunos árboles, con toda seguridad, la comunidad se opondrá al proyecto, justamente por cuidar el medio ambiente. ¿Cuál es el riesgo que representa dentro de mi emprendimiento? La oposición de la comunidad. Esto lógicamente nos enseña que los riesgos no solamente se basan a la forma en la cual yo voy a promover mi idea de negocio, sino también se basan a cómo voy a crear el emprendimiento. Los riesgos van a estar antes, durante y después del emprendimiento. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué es lo que nosotros debemos reconocer? ¿Cuál es la característica que debemos reconocer y encontrar? Prácticamente es el identificar, es el caracterizar y el encontrar cuáles son los elementos, cuáles son los referentes y cuáles son los encuentros con los cuales yo debo encontrarme dentro de mi modelo de negocio, los elementos con los cuales yo debo desempeñar como un emprendedor económicamente activo, como un emprendedor referencial, como un emprendedor que alcance las normativas y un emprendedor que busque el bienestar social y que también sepa identificar problemáticas que puedan presentarse dentro de mi negocio, ¿sí? Bien, chicos, muchas gracias por por haberse conectado a esta clase. Les deseo que todos tengan una excelente noche. Sí, muchas gracias, chicos, por